conectando sus compañeros y ahorita empezamos, ¿ya? Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes.
Bien. Estamos a una semana del examen. ¿Ya les han sacado los horarios o todavía? Siguen. Todavía no, doctora, lo van dando semana a semana. Ya. Porque nuestro examen es el lunes, ¿no? Sí, 3 de mayo. Sí, doctora. Ok, bueno, lo único que falta es la hora para poner en el examen. Tampoco me han dicho a mí, voy a preguntar yo qué hora. Son 32 preguntas. Obviamente de esas 32, dos son para el nombre, o sea, una es el nombre y una es el grupo. O sea, de contenido son 30 preguntas, ¿sí? Como ya les había anticipado, son preguntas de selección múltiple con una o varias respuestas. Entonces, pueden tener una respuesta correcta, pueden tener 2, 3, 4 o 5. Así que hay que leerlas con atención y pues la única diferencia es que las que tienen más respuestas pues hay que marcar más. Un tip que ayuda un poquito para identificar si son de respuesta múltiple o única es cómo sale el puntito o el cuadradito para marcar. Normalmente el sistema les pone cuando son de selección múltiple, pero tiene una sola respuesta, les pone circulitos para marcar. Y cuando es cuando hay varias respuestas correctas o hay más de una, les pone cuadraditos y les permite marcar varias opciones, ¿no? Entonces eso ayuda un poquito para buscar un poco más si es que hubieran más incisos, pero obviamente lo más importante que les va a ayudar y les va a orientar a determinar si es una o dos respuestas o más es el conocimiento de los contenidos, ¿sí? ¿Qué más? Voy a programar el examen para 60 minutos. Sin embargo, la indicación de dirección de carrera es que la información que se les dé a ustedes es que los exámenes están programados para 50 minutos. Entonces, legalmente ustedes tienen que pensar, por decirlo así, que su examen va a durar 50 minutos, ¿sí? Sin embargo, pues yo les voy a programar el examen para 60. ¿Para qué hago esto? Justamente para que no existan problemas de que, doctora, mandé y 50 y el sistema ya no me acepta y no sé qué, para que no existan problemas al respecto, ¿no? Van a tener 10 minutos completos para poder hacer el envío del examen. Entonces no tendría que haber ningún problema con esto de los tiempos porque legalmente el examen es 50 minutos. Obviamente yo siempre les aviso que voy a dejar 10 minutos extra. ¿Por qué? Para que no estén tan histéricos y preocupados y estresados de, ah, ya es 49 y mandar y me faltaba revisar bien la última, no la leí, la marqué porque ya no tenía tiempo. No, para que tengan un poquito más de tranquilidad, podríamos decir, para terminar el examen, pero controlen bien el tiempo, ¿sí? Porque como son 50 minutos, no es posible y no hay excusa que me digan mandé y 59 y mi examen no ha entrado al sistema porque legalmente el examen duraba 50 minutos. Entonces, y 59 ya están 9 minutos tarde, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con el tiempo, o sea, sí les da un poquito más de tranquilidad, de holgura, por decirlo así, pero tampoco se excedan, ¿sí? Idealmente esperemos que no pase nada y que nadie tenga problemas con el envío, ¿sí? Entonces, una recomendación ahí. El otro punto importante que tienen que considerar es que en mi examen yo siempre programo para que las preguntas les salgan una por una, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que les va a salir pregunta 1 y le va a salir solo la pregunta 1, le va a dar siguiente, le va a salir la pregunta 2 y así sucesivamente. O sea, no les va a salir todito el examen en una hoja. Y bueno, esto tiene un objetivo fundamental para mí como docente, que es disminuir la probabilidad de copia o de chanchulla, qué sé yo. ¿Sí? A ustedes como estudiantes
no les perjudica en absolutamente nada, porque hasta donde sé, ninguno de ustedes es extraterrestre y tiene 2 cabezas y 4 pares o 4 ojos, ¿no es cierto? Entonces, ninguno de ustedes lee 2 preguntas al mismo tiempo. Todos leen una pregunta y la responden en el tiempo determinado. Entonces, para la resolución del examen no les perjudica en absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué cuidado deben tener al respecto? A medida que vayan avanzando, cuando les sale la pregunta, por decirles, están en la pregunta 5, entonces, debajo de la pregunta siempre les salen 2 pestañitas. Una dice anterior y la otra dice siguiente, o una dice retroceder, la otra avanzar, dependiendo cómo está configurado su equipo, pero les salen las 2 pestañitas, es decir, que sí pueden regresar a las preguntas anteriores, ¿sí? Entonces, pueden ir adelante, pueden ir atrás, no hay ningún problema al respecto. Pero, ¿qué recomendación les hago? En la última pregunta, en este caso en su pregunta 32, porque el sistema considera el nombre y el grupo como preguntas, entonces van a ser 32, la última pregunta es la pregunta 32. En esa última pregunta solo sale sale una pestaña que dice atrás para regresar y la otra dice enviar, porque como es la última pregunta, enviar quiere decir que va a enviar su examen, ¿no es cierto? Entonces, siempre les recomiendo esto, pero hace una semana, en otro examen que he tomado, vuelve a pasar. Y yo no entiendo, pero bueno, les hago la recomendación. Espero que no hagan semejante barbaridad. Yo no puedo entender qué puede estar haciendo un estudiante en la última pregunta sin haber respondido ninguna de la parte previa. Y encima no se fija, o sea, la única razón que yo puedo encontrar para que pase eso es que está, no sé, intentando hacer trampa, mandando a alguien las preguntas para que le ayude a responder, alguna estupidez así. Porque me llaman desesperados a los 5 o 10 minutos de que inició el examen. Doctora, por favor, he enviado mi examen sin responder. O sea, solamente en la última pregunta está la pestaña de enviar. Entonces, ¿qué chingados estabas haciendo en la última pregunta? No sé. Pero si haces eso, sonaste pues, porque no hay vuelta atrás. O sea, tú enviaste tu examen y ahí quedó. No hay posibilidad de que te pueda habilitar el examen nuevamente para que respondas. ¿Sí? Entonces, si mandaste con 0 preguntas respondidas y tu nota es 0, 0 nomás. Pues. Si respondiste una y enviaste y encima respondiste, qué sé yo, más o menos, y tienes 2 puntos, tu nota es 2, pues. Entonces, por favor, no hagan semejantes barbaridades. Y parece loco, ¿no? Y dirían, ay, esta doctora, qué exagerada. Les estoy diciendo, la anterior semana, pese a que les he hecho la misma explicación que les estoy haciendo a ustedes, 2 estudiantes han hecho semejante barbaridad. Sí, tienen una barbaridad de notas, sí. Pero en ese caso, por ejemplo, ni siquiera pueden solicitar examen rezagado, porque no es que no han dado el examen, es que han entregado en blanco. Entonces, se tienen que relajar en sus siguientes exámenes a ver si les alcanza la nota. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho cuidado, por favor, con eso. Ya, no estén haciendo cosas indebidas. Lo ideal es que a medida que van avanzando, vayan respondiendo las preguntas. Si por casualidad dejaron alguna en blanco, anótense qué número era para que regresen. Pero midan bien su tiempo, ¿sí? No se olviden que el sistema es absolutamente exacto. Y si está programado para recibir el examen a las 15:00, a las 15:01 no les va a recibir. Y el Forms no recupera el examen parcialmente respondido. O sea, hay sistemas que sí recuperan el examen. Estaban en la pregunta 10 y lo recibe así. Pero el Forms no. Si ustedes no apretan
la teclita de enviar, su examen no llega, nada. Así hayan estado en la pregunta 31 y les faltaba la 32 para enviar, el sistema no les va a recibir, ¿sí? Entonces, no se olviden cuidar bien su tiempo para la respuesta, ¿sí? ¿Qué más? Los contenidos. Hemos dicho que el examen va a ser hasta colinomiméticos, es decir, los temas que van a entrar son generalidades, farmacocinética, farmacodinamia, receta médica, toxicidad medicamentosa, que ese recordamos que no sale del Katsum, sino de Goodman y Gilman, y se los he subido también el capítulo completo en Word para que lo puedan revisar. Sistema nervioso autónomo y colinomiméticos. Esos 7 capítulos entran en este examen parcial, ¿sí? La distribución de las preguntas es equitativo de todos los temas, o sea, la misma cantidad de preguntas de cada tema, ¿sí? De receta médica, no se olviden que es importante que practiquen los cálculos. No van a tener que subir procedimiento o hacer procedimiento en el examen, pero tienen que saber hacer rápido los cálculos porque les va a poner un paciente que se le ha dado un fármaco en tal dosis kilopeso, en tal presentación, y les pedirá qué dosis tenemos que darle al paciente. Entonces tienen que sacar y marcar cuál es la dosis correcta, ¿sí? Entonces practiquen, ejerciten para que no les quite demasiado tiempo. ¿Qué más? ¿Alguna duda, pregunta en relación a esto del examen? Les estoy diciendo ahora porque después a veces me olvido en la semana y como ya es el lunes, mejor que ya esté todo claro. Y si me olvido, pues ya les dije. Doctora, ¿Alguna duda? Sí, adelante. dos preguntas. Número uno, de las 30 preguntas, ¿cuántas van a ser con selección múltiple varias correctas? Y segundo, el estudio lo tenemos que enfocar más que nada en lo que dice Katzun y más el capítulo de Goodman y Hillman, o más lo que usted explicó en clases. Ya. La cantidad de selección múltiple con una o varias respuestas, no sé, porque salen en relación a lo que se me ocurre cuando voy haciendo el examen. Si mal no recuerdo, sí hay más preguntas de selección múltiple con una sola respuesta, pero el número exacto no lo tengo. Y los contenidos, más del 80% de lo que vemos en clase está en el Katsum. Sí hay algunas cosas extra, como por ejemplo la definición de droga. Creo que es lo único. Bueno, algunas cosas que aumentamos en relación a la aplicación clínica, ¿no? Los ejemplos y demás, esos no los van a encontrar en el Katsum, pero obviamente los contenidos son del Katsum. Entonces, todo lo que vemos está en el Katsum. Lo único, como les digo, es los ejemplos, por ejemplo, que no están para la redundancia, pero como les dije en las primeras clases, tienen que estudiar, sí, haciendo la aplicación de lo que están aprendiendo. Por ejemplo, si revisan ecuación de Henderson-Hasselbalch, está toda la explicación que hemos hecho está en el Katsum. Pero eso lo tienen que aplicar a casos clínicos o a la aplicación clínica. Que Katsum sí les dice los ácidos, podemos facilitar la eliminación de ácidos alcalinizando o facilitar la eliminación de álcalis acidificando, pero no les plantea los ejemplos que hemos visto en clase. Entonces, los ejemplos los tienen que reforzar, ¿no? O ustedes hacer esa aplicación. Si saben el concepto y entienden la aplicación clínica, no se van a perder aunque les cambie el caso o el paciente, o si se intoxicó con ácido o con álcali, van a hacer la aplicación. Pero tienen que tener bien fijados los contenidos, ¿sí? Algún rato les dije, tenemos la tentación con este sistema virtual, y en realidad está pasando, sabemos que está pasando, que el estudiante está dando sus exámenes con los apuntes al lado, con el libro al lado, con las diapositivas al lado, con los apuntes al lado. Que bueno, no está mal siempre y cuando
manejen esos contenidos, ¿sí? Pero si voy a pretender encontrar las respuestas en el momento del examen en mis apuntes, el tiempo va a ser insuficiente. Porque las preguntas son preguntas de análisis, preguntas en las que ustedes tienen que pensar. No las van a encontrar textualmente escritas ni en el libro, ni en las diapositivas, ni en los apuntes. Entonces, si han estudiado bien los contenidos y van a buscar alguna cosita que se han olvidado, que además si han estudiado el material, incluso van a ir rápido, esto estaba aquí, directamente a buscar donde pueden encontrar y dicen, ya, esto era. Y se van a acordar y van a poder responder. Pero si van a confiarse en sus apuntes, se van a perder en el examen, van a perder tiempo tratando de buscar y no les va a ir bien. Entonces, tienen que estudiar bien los contenidos, porque se hace harta aplicación de lo que se ha visto, ¿sí? Así como vemos las clases y aplicamos y decimos esto podría pasar, en esto podríamos usar, aquí podríamos hacer el otro, etcétera. Así se les pregunta en el examen. Ahora, este examen es el más fácil que tenemos. En general les va nomás bien, justamente porque los 6 primeros capítulos son puros conceptos, definiciones. Es más sencillo. Todavía no hay grupos farmacológicos, fármacos específicos, no hay mucho. Entonces, traten de sacar la mejor nota que puedan para que eso sirva para más adelante, porque si se dan cuenta, los temas que ahora estamos viendo ya son más complejos. Hay más fármacos, más dosis, más aplicaciones, entonces se hace un poquito más pesado, ¿no? Y no va a mejorar, sino la tendencia es a irse volviendo más complejo más bien. Entonces, este primer examen es un poco más sencillo, lo que no quiere decir que sea sencillo. Tenemos que estudiar bien los conceptos y sobre todo ver esto de la aplicación de lo que estamos aprendiendo, porque de esa forma es que se les pregunta. Alguna vez les dije, no les voy a preguntar de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Esas preguntas no hay, ¿no? Les voy a pedir que apliquen, que piensen, que razonen. Habrá preguntas de baja complejidad, de intermedia complejidad, de alta complejidad, en base a los contenidos que hemos ido viendo. Entonces tienen que tenerlos bien claros, porque si más o menos los leen a la pasada y se confían en que los apuntes van a estar a éxito, no va a ser suficiente para el examen. ¿Alguna pregunta más? Doctora, ¿será que alguna de estas clases antes del examen podríamos hacer un repaso o no del tiempo? En realidad sí, porque estamos bien con el contenido temático. Pero la consigna del repaso es la siguiente. Por lo menos en la experiencia que tengo de todos estos años de docencia, normalmente yo les digo, ok, vamos a repasar entonces tal clase. Y llegamos y yo les digo, ok, ¿qué quieren repasar? ¿O qué no han entendido? Cri, cri, por ahí un grillo. Porque su concepto de repaso quieren que les vuelva a dar todos los temas. Y eso es imposible. O sea, imagínense, son 7 megatemas para agarrar y estarles dando todo cada tema y que reforzando y que no sé qué. No. O sea, no se hace así repaso. ¿Qué se puede hacer? Por decirles, decimos, ya el viernes vamos a hacer repaso, todas las dudas que tengan. Quieren reforzar. Doctora, le cuento que no estoy entendiendo bien cómo se sacan las gotas. Ya, ok, reforzamos. A ver, para sacar gotas, haces esto, tomas esto, ok. O les digo, ¿qué dudas tienen? Y no me dicen nada. Entonces, por supuesto que podemos reforzar y demás, pero ustedes tienen que tener claro qué es lo que quieren reforzar. ¿Qué no entienden o qué quieren que volvamos a ver para reforzar? En ese caso sí, pero pretender ver todos los temas o lo más importante de cada tema, como siempre dicen, no, es imposible porque es demasiado, ¿no? Entonces, si son cosas puntuales, sí. Y normalmente cuando aparecen estas cosas puntuales que no entienden, cuando estudian. Y si por decirles, digamos que tienen examen de, no sé, digamos que de fisiopato el jueves,
van a dar el jueves fisiopato y un buen porcentaje desde el jueves en la noche van a empezar a estudiar fármaco. Entonces, cuando el viernes yo les digo que quieren reforzar, han empezado a revisar el primer tema y no tienen dudas porque todavía no han visto los contenidos, ¿no? Entonces, si ya están estudiando, que en realidad ya debían estar estudiando desde hace más de un mes, pues sí, con seguridad hay cosas que podemos reforzar y repasar, no hay ningún problema. Entonces, siempre les digo, ok, esta clase entonces reforzamos. ¿Qué dudas tienen? Y no me dicen nada. Entonces, ok, entonces avanzamos. Entonces, depende más que de mí, depende de ustedes. El hacer el refuerzo, el revisar algún contenido particular y demás. Pero refuerzo no es agarrar y avanzar de nuevo todos los 7 temas. Entonces, depende de ustedes qué podemos reforzar. En base a lo que ustedes soliciten, pues yo hago el refuerzo. Gracias, doctora. Doctora, ¿Sí? ¿y si hacemos algo así como un examen simulacro de unas 3 o 5 preguntitas y por ahí hay una o dos cosas que no entendamos y ahí podemos reforzar sobre eso? No, lamentablemente no me da tiempo para hacer exámenes simulacro. Porque si se dan cuenta, todavía no he terminado de revisar sus prácticas, que tengo que terminar de revisar esta semana, porque tengo 5 grupos en Univalle, 5 grupos en Unicen, cada grupo con más de 50 estudiantes, y tengo que revisar de 2 a 3 prácticas, aparte fisioterapia y subir temas y entregar notas. Entonces, no me da tiempo para hacer examen simulacro. Así que no hacemos examen simulacro. Les puedo preguntar oral, sí. Así podría ser. Pero para elaborar preguntas para simulacro, no. Yo creo que está bien hacer así oral. Podría ser mejor. Sí, Doc, ahí igual pueden surgir, digamos, algunas dudas o cosas. Y para saber si estamos bien enfocados en cuanto al estudio o no. Porque cada uno estudia a conciencia, pero quizá la dificultad del examen sea mayor, entonces para tener como una idea de cómo se vienen las preguntas. Ya, sí, eso podríamos hacer, ¿no? El viernes podemos hacer. Obviamente la consigna es que respondan las preguntas, porque para preguntar y que de los 50 me respondan 3, no vale la pena. Entonces, a estudiar. ¿Qué examen tienen esta semana? Justo fisiopato, doctor, el jueves, como dijo. ¿No ve? O sea que ahorita está en modo fisiopato. Sí, doctor. Entonces, a ver, intentaremos el viernes. Esperemos que algo revisen entre el jueves y el viernes. ¿A qué hora es su examen de fisiopato? A las 5 de la tarde, doctor. Lo más probable es que el jueves duerman planchados, ¿no? Y empiecen a estudiar viernes. Ahí veremos cómo nos va el viernes, porque en realidad el último día que tendríamos para intentar repasar es el viernes, porque el jueves todavía van a estar modo fisiopato, ni me van a escuchar lo que les voy a explicar, ¿no? ¿Y hoy día tenían examen? Sí, doctor, en la mañana. Sí, doc, anestesio. Anestesio. O sea que ahora están empezando con fisiopato. Graves son las épocas de examen, yo los conozco. Se ponen automático. ¿Y fisiopato es harto? No es mucho. Creo que igual el primer parcial es el más sencillo porque entran igual temas de introducción. Que lo complicado son que van a poner imágenes de electrocardiograma y hay que saber identificar y obviamente conocer la fisiopatología de ese electrocardiograma. Claro. Bueno. Veremos entonces. Vamos a intentar hacer un refuerzo el viernes, pero como les digo, depende más de ustedes que de mí. En base a lo que ustedes exijan, pues vamos a reforzar. ¿Ya? Ok, entonces como ahora está en modo fisiopato, voy a avanzar eicosanoides, que no es largo, solo que es un poquito pesado porque tiene alta base bioquímica.
Y después, bueno, si acabamos un poco antes, les voy a dejar que estudien mientras yo sigo revisando sus prácticas, que ya me da pesadilla, pero bueno. Entonces, vamos a ver eicosanoides. ¿Sí? Que este temita es súper importante para AINES, que es el tema que vamos a ver después. Entonces van a ver que es una base fundamental. Entonces, como les digo, no es largo, es bien cortito eicosanoides, pero es un poquito pesadito por la parte metabólica que tiene. Entonces vamos a recordar un poquito esa parte metabólica para entender dónde y cómo vamos a utilizar los fármacos en este grupo. Entonces, cuando hablamos de los eicosanoides, nos interesa recordar esta vía metabólica, que es la vía metabólica del ácido araquidónico. Entonces sabemos que el ácido araquidónico se sintetiza a partir de los fosfolípidos de la membrana gracias a la acción de la fosfolipasa A2. Y la fosfolipasa A2 existe de varios tipos en el organismo. Tenemos la fosfolipasa A2 independiente de calcio. Tenemos... Los perdí. Tenemos la fosfolipasa 2 citosólica y la secretora. Y en realidad estos subtipos de la fosfolipasa van a variar, o sea, su activación y su presencia en el organismo va a variar en relación a el elemento específico que activa la vía metabólica. Porque vamos a ver que esta vía metabólica, si bien se activa de forma importante cuando tenemos respuesta inflamatoria, algún proceso infeccioso, también se puede activar frente a lesiones, por ejemplo, también se puede activar frente a cuadros crónicos como tumores, cáncer, alcoholismo. Entonces, en realidad son varios elementos que pueden activar esta vía metabólica. Los radicales libres y los isoprostanos suelen interferir con la activación de la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa C y la lipasa de diglicérido potencian la actividad de la fosfolipasa A2. ¿Y por qué nos interesa? Este ácido araquidónico participa en 3 vías metabólicas sumamente importantes en las respuestas biológicas. Una de ellas es la vía de la lipooxigenasa. Cuando hablamos de la lipooxigenasa, vamos a tener la formación por esta vía metabólica de los 5-hidroxiperoxiicosatetranoicos. Los 5-hidroxiperoxiicosatetranoicos dan origen a los hidroxiicosatetranoicos que dan origen a los leucotrienos. Y de estos en general los que más nos acordamos son los leucotrienos. Los otros decimos, ¿qué son esos? Pero vienen de esa vía metabólica. La otra vía metabólica dependiente del ácido araquidónico es el de las epoxigenasas, donde vamos a ver a las P450. Y recuerden que a las P450 las estamos viendo en todas las vías metabólicas. Cuando hablamos de metabolismo hepático, prácticamente de todos los fármacos que utilizan este órgano para su metabolismo. Entonces, vamos a ver que son varios epóxidos, ¿sí? Y son muchos complejos multienzimáticos, por decirlo así, de las P450, que se encargan de metabolizar varios elementos de nuestro organismo. Y finalmente la COX o la ciclooxigenasa, que antes se hablaba solo de la ciclooxigenasa, pero ya hace bastantes años se ha visto que hay 2 tipos de ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Y estas son importantes porque a través de esta vía metabólica se producen las prostaglandinas, las prostaciclinas, los tromboxanos, que son parte importante de la respuesta inflamatoria, pero no solo participan en la respuesta inflamatoria, sino que también están presentes y son importantes en varios otros procesos de respuesta celular, protección celular, crecimiento, desarrollo, etc. ¿Sí? Entonces, a todo ese conjunto de vías metabólicas y productos que salen del ácido araquidónico es que se les denomina eicosanoides, ¿sí?
Y el tipo de eicosanoide que se produce en una respuesta determinada depende de 4 factores fundamentales. Primero, la especie de lípido o sustrato que utilizamos, el tipo de célula en el que se produce la respuesta, el fenotipo de la célula, que está determinado a nivel genético en base a la función específica de cada tipo celular, y la forma por la cual se estimula la célula para producir esa respuesta, que como decíamos puede ser traumática, puede ser tóxica, puede ser química, puede ser física, etc. ¿Sí? Entonces va a haber una variación bastante importante y en realidad este capítulo completo trata de estas vías metabólicas, de recordarnos todos los elementos importantes a estas vías metabólicas y cuando entendamos en los procesos en los que participan estos componentes, vamos a entender con facilidad a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estas vías metabólicas. Entonces vamos a empezar con la ciclooxigenasa, la famosa COX, ¿sí? Entonces, como dijimos, hay COX-1 y hay COX-2. Cuando hablamos de COX-1, vamos a ver que esta es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que está activa todo el tiempo, ¿sí? Ahorita, si estamos, aunque no tengamos ningún proceso inflamatorio, ninguna respuesta anómala, la COX-1 está funcionando, ¿sí? Está distribuida de forma sumamente amplia en todo el organismo. Y para mencionar uno de sus elementos súper importantes fisiológicos, vamos a mencionar la citoprotección gástrica, porque ese es el elemento fisiológico que mejor nos ayuda a entender la gran relevancia de la acción de la ciclooxigenasa en procesos que son fisiológicos, ¿sí? A nivel de lo que es la mucosa gastrointestinal, las prostaglandinas producidas por esta vía permiten que el epitelio gástrico se renueve, regenere, se recambien las células y se mantenga sana la mucosa, ¿sí? Entonces, fíjense, esa es una respuesta que se produce todos los días, porque todos los días necesitamos que la mucosa gástrica esté bien protegida y tiene que producirse de forma constante. Uno de los elementos que determina activación de la COX va a ser justamente la regulación hormonal, ¿sí? Y bueno, en AINES vamos a ver otro nivel, pero van a ver cómo, entendiendo esto, podemos entender fácilmente el principal efecto adverso relacionado al uso de AINES, que es la gastritis, ¿sí? O las lesiones de la mucosa gástrica. Entonces, cuando hablamos de la COX-2, fíjense, la COX-2 es inducible. Está relacionado principalmente con la inflamación, es decir, cuando hay una lesión inflamatoria, la que se activa en ese momento es la COX-2. En cambio, la COX-1 ya estaba trabajando, ¿sí? Está muy relacionada a la activación o aumento de factores de crecimiento, tumores, citocinas y otros elementos importantes en el organismo. Entonces, ¿qué vamos a decir de la COX-2? Cuando tenemos una respuesta patológica, ya sea por un trauma, una lesión, una infección bacteriana, viral, etc., la que se activa y produce esa respuesta inflamatoria es la COX-2, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, si le doy a mi paciente ibuprofeno o le doy diclofenaco, que son AINES, que vamos a ver más adelante, estos, por esa su acción, producen control del dolor, inflamación, fiebre. Entonces, el bloquear la COX, no estoy diciendo una ni dos, estoy diciendo la COX, es decir, ambas vías, voy a controlar dolor, inflamación, fiebre, porque voy a bloquear la COX-2, que está relacionada con la inflamación y las prostaglandinas, pero también voy a bloquear la COX-1. Por eso mi paciente puede presentar gastritis, porque también estoy interrumpiendo sus mecanismos de defensa, ¿sí? Y por eso se han creado los COX-2 selectivos, es decir, si hablamos, por ejemplo, del meloxicam, que se ha empezado a usar bastante estos últimos años, es selectivo COX-2, bueno, en realidad preferencial COX-2. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta a la COX-2 principalmente, sin afectar a la COX-1.
¿Qué ventaja tiene en relación a los convencionales? Va a producir control de la inflamación sin afectar de forma importante a la mucosa gástrica, ¿sí? Por esa selectividad de vía. Evidentemente vamos a profundizar un poquito más en estos conceptos cuando veamos AINES, ¿sí? Entonces, fíjense, por esta vía metabólica, ¿qué vamos a tener? El ácido araquidónico libre va a permitir la activación de la COX y por esa vía se va a producir prostaglandinas G2. Las G2 dan origen a las H2. A partir de las H2 se producen las E, que nos permiten sintetizar las E2. Las D nos permiten sintetizar las D2 y además de las H de forma directa también se sintetizan las prostaglandinas F2-alfa. Además, estas prostaglandinas H también nos permiten sintetizar las prostaciclinas y las prostaglandinas F1-alfa y los tromboxanos. Entonces, cada uno de estos elementos tiene respuestas diferentes en el organismo del paciente. Y al entender esas respuestas es que vamos a entender de forma más adecuada lo que vamos a observar en el paciente y las aplicaciones clínicas de estos grupos farmacológicos. Por ejemplo, cuando hablamos de las prostaglandinas E, tenemos prostaglandinas E1, E2, F2-alfa, como decíamos hace un momento. Por ejemplo, en el caso de las prostaglandinas E1, el alprostadil se ha utilizado por su potente efecto vasodilatador. Ha sido una de las alternativas utilizadas en pacientes con impotencia, con disfunción eréctil, porque este efecto vasodilatador permite una vasodilatación importante de los cuerpos cavernosos con la aparición de la erección en el paciente, ¿no? Entonces ha sido una de las aplicaciones que se le ha dado a este grupo farmacológico. En el caso del misoprostol, el misoprostol es un conglomerado de grandes concentraciones de prostaglandinas E1, ¿sí? Y con seguridad han escuchado hablar del misoprostol, pero probablemente no para su uso terapéutico o para el uso terapéutico para el cual ha sido creado. El misoprostol ha sido creado para tratar las gastritis, ¿sí? Las gastritis crónicas que no están respondiendo a los fármacos convencionales, con ulceropatías intensas. Entonces se usa asociado en general a inhibidores de bomba, antagonistas de H2, antiácidos y demás para favorecer la repitelización de la mucosa gástrica. Porque obviamente como es prostaglandina, va a hacer que la mucosa gástrica repitelice, va a reforzar los mecanismos de protección gástrica. Sin embargo, el misoprostol van a ver que no se usa con mucha frecuencia porque primero es un fármaco de prescripción controlada, ¿sí? Y la razón de que sea un fármaco de prescripción controlada es justamente porque se usa más con otro objetivo, que es un objetivo criminal, podríamos decir. El misoprostol es el famoso Misox, el famoso Cytotec, que se usa como abortivo, ¿sí? Justamente porque grandes concentraciones de prostaglandinas en útero producen una contracción intensa y espástica del músculo uterino, y si hay una gestación dentro del útero, inducen una evacuación uterina. Es decir, hacen que el útero se contraiga de forma tan intensa que saque ese producto, ¿sí? Entonces usan mucho con ese objetivo abortivo. Y esa es la razón por la que es un fármaco de prescripción controlada. Obviamente, como siempre les digo, en nuestro medio todo se consigue sin receta, porque legalmente no deberían vender misoprostol sin una receta, ¿sí? Pero aquí sabemos que todo venden sin receta y encima las farmacéuticas, porque han hecho un estudio interesante al respecto, resulta que, por ejemplo, digamos que cada comprimido cuesta 10 pesos. Entonces te dicen, con receta a 10 bolivianos cada comprimido. Sin receta a 50 cada comprimido, pero igual te venden.
Y obviamente, como aquí todo llega de contrabando y demás, entonces consiguen de varias formas, ¿sí? Entonces se usa bastante. Y es paradójico, ¿no? Porque el SUMI, bueno, que ahora supuestamente ya no hay SUMI, ¿no? Supuestamente todo es el SUS. Dice que desde hace años ya no existe el SUMI, pero se sigue manejando como SUMI. Pero es gracioso porque el seguro, o sea, sabemos que el aborto en nuestro medio es ilegal. No está permitido por ley realizar un aborto, a no ser que existan estas condiciones particulares en las que corre peligro la vida de la madre, o si es producto de una violación y cosas así, ¿no es cierto? Pero, paradójicamente, el seguro cubre el legrado. O sea, no es permisible el aborto, pero si viene con un aborto incompleto, el seguro sí le cubre. Entonces, es, ¿qué les diría? Bueno, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que misteriosamente los viernes y los sábados aumenta la incidencia de abortos espontáneos en nuestra ciudad. Bueno, en nuestro país diríamos, porque es mentira. Pero sí, o sea, viernes y sábado cualquier cantidad de abortos incompletos llegan a los servicios de salud, porque como el seguro les cubre, van viernes, les hacen su legrado o su ameu y el sábado se van a su casa. O van sábado, les hacen su ameu, su legrado y el domingo se van a su casa, ¿no? Y todas han tenido sangrado espontáneo. Así espontáneamente han empezado a sangrar, no saben por qué. No te has puesto nada, no has tomado nada, no has hecho nada, no, juran que no. Y muchas veces haces la especuloscopía y el mísox está ahí en cuello uterino a medio disolverse. Y eso se debería denunciar, ¿no? Porque es un crimen. Pero como nadie hace nada, pues de verdad es increíble la incidencia de abortos espontáneos, entre comillas, los viernes y los sábados. Entonces se usa muchísimo con ese objetivo, ¿sí? Bien, el latanaprost, que también es conglomerado de prostaglandinas, pero tiene más concentración de E2 y F2 alfa, sí se ha usado en obstetricia y evidentemente vamos a ver que estos grupos farmacológicos sí los podemos utilizar en obstetricia en situaciones en las que realmente amerita su utilización, lo vamos a ver en las aplicaciones clínicas, y también en pacientes con trastornos oculares como glaucoma por el efecto que tienen sobre la presión intraocular. Las prostaciclinas sabemos que son potentes vasodilatadores y que también evitan la agregación plaquetaria. Entonces, en situaciones donde podemos beneficiarnos de estos objetivos, de estos efectos, también pueden ser una buena alternativa. Y en el caso del tromboxano A2, vamos a ver el efecto, el tromboxano A2 tiene efecto agregante plaquetario, es parte de la respuesta de agregación plaquetaria en la cascada de coagulación y tiene potente efecto vasoconstrictor. Entonces, en general, estos dos efectos no son deseables. O sea, no queremos que el paciente forme trombos o que produzca vasoconstricción mediado por tromboxano. Entonces, en general, vamos a ver que cuando usamos en terapéutica este conocimiento, usamos antagonistas o fármacos que bloquean la acción del tromboxano A2. Bien, la otra vía que vamos a analizar es el de la lipoxigenasa, que como dijimos, tenemos aquí los hidroxiperoxi-icosa tetranoicos. Son varios, pero los que más nos interesan son el 5, el 12 y el 15, porque son los más abundantes. Y de estos tres, en realidad, el que nos interesa es el 5, que a partir del 5 vamos a tener los hidroxiicosa tetranoicos y las lipoxinas. Las lipoxinas A4 y B4 son las que más nos interesan porque participan en las respuestas inflamatorias. Y de los hidroxiicosa tetranoicos, los leucotrienos A4. Y de estos leucotrienos A4, los leucotrienos B4 y C4
son los que más nos interesan, y de los C4 se sintetizan los E4 y los D4, que son los que participan en la respuesta de broncoconstricción en los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica del adulto. Entonces, estos nos interesan mucho porque están relacionados con respuestas intensas a nivel respiratorio que pueden comprometer la vida del paciente en cuadros respiratorios complejos, ¿sí? Y bueno, este leucotrieno D4, que es el que más participa de estas respuestas a nivel respiratorio, químicamente son un citeinil leucotrieno en relación a su estructura química, que bueno, eso no es de tanta relevancia, simplemente para recordar su base bioquímica. Bien, en el caso de las epoxigenasas, tenemos 20 diferentes hidroxiicosatetrenoicos que son generados por hidroxilasas de la CIP, ¿no? La citocromo P450. Entonces, como dijimos antes, siempre que veamos CIP, estamos hablando de subtipos de las P450. Entonces, varios de estos componentes son ácidos. Vamos a ver que tenemos epoxiicosatetrenoicos a partir de la epoxigenasa, que es de donde se van a sintetizar, y vamos a formar todos los CIP que conocemos. Esta vía, es decir, la formación de las P450, sabemos que se puede afectar por varios elementos. Por un lado, por la presencia de fármacos, porque si son fármacos que van a usar las P450 para metabolizarse, se van a gastar las P450, entonces se van a necesitar sintetizar más. Los elementos nutricionales también pueden afectar, como dijimos en los capítulos de introducción. Personas, por ejemplo, que consumen alimentos cocinados al carbón, parrilladas y demás de forma muy constante, tienen mayor expresión de las P450, pero tiene que ser algo realmente frecuente, ¿no? Qué sé yo, 5 de los 7 días de la semana o algo así. Si no, pues la afectación no es relevante, no es muy importante el grado de afectación que tiene la vía metabólica. Y por supuesto las diferencias genéticas, ya dijimos, ¿no? Que algunas razas tienen mayor capacidad metabólica que otras, y eso está comandado por las características raciales que no pueden ser modificadas. Dentro de lo que son los eicosanoides de esta vía, tenemos los isoeicosanoides, que son los que van a dar origen a los radicales libres. Y como ustedes saben y han aprendido en bioquímica y mantenemos esa información, todo lo que está relacionado a radicales libres se relaciona a lesión tisular. En condiciones normales, todos tenemos la capacidad metabólica de manejar los radicales libres que producimos, ¿sí? Tenemos los medios metabólicos de convertirlos en sustancias menos reactivas, sacarlas del organismo y demás. Pero si se producen en cantidades altas, pueden sobrepasar nuestra capacidad de metabolismo y representar riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estos radicales libres? Son potentes vasoconstrictores a nivel renal, activan receptores de prostanoides, producen interacciones de adhesión de leucocitos, plaquetas y angiogénesis. Y obviamente en los sitios donde estén van a asociarse a daño. Y si no los manejamos correctamente o están en exceso, ese daño puede manifestarse con alguna lesión crónica como la aparición de un tumor, cáncer o alguna situación de ese tipo. Si hablamos del mecanismo de acción, pueden actuar de forma autócrina o parácrina estos eicosanoides y pueden mediar sus funciones por aumento de IP3 y calcio, aumento o disminución de denilciclasa, usando generalmente GI, GS o GQ. Bien, a partir de aquí vamos a ver los efectos de estas sustancias y es muy importante analizar estos elementos porque vamos a ver que como son tantos productos por estas vías metabólicas, en muchas ocasiones, dos productos de la misma vía metabólica pueden producir efectos opuestos, ¿sí? Por ejemplo, acá fíjense, prostaglandinas
prostaciclina son vasodilatadores. En cambio, tromboxanos, prostaglandinas F2-alfa, 8-isoprostaglandinas F2-alfa son potentes vasoconstrictores. Entonces, ambos, o sea, todos estos se producen por la misma vía metabólica, pero son opuestos. Entonces, dependerá de cuál predomina o qué elemento se estimula en mayor proporción que en otra. Bien, vamos a dejar esto para la siguiente clase. Les voy a llamar listita y les voy a dejar estudiar fisiopato. André Nicolás. Presente, Doc. Max Alejandro. Doc, acaba de salir. Tenía que ir a la U a ver una cosa de sus rotes, pero así estaba toda la clase, se lo juro. Ya. María Alejandra. Presente. Valentina. Presente, Doc. Sofía. Presente, doctora. Marco Antonio. Natalia. Presente, Doc. Camila. Catherine. Presente, doctora. Erika. Presente, Doc. Clara. Presente, Doc. Roxana. Presente, doctora. Wilson. Presente, doctora. Lucía. Presente, Doc. Gabriela. Presente, doctora. Cristian. Presente, Doc. Adriana. Presente. Ronald. Presente, doctora. Carla. Presente, Doc. Brian. Debra. Presente, doctora. Madai. Cristian. Presente, Doc. Paul. Micaela. Presente, Doc. Cielo. Presente, doctora. Alexandra. Presente, Doc. Adriana. Presente, Doc. Araceli. Presente, Doc. Francisco Javier. Presente, Doc. Mateo Sebastián. Presente, Doc. Angie Fabiola. Presente, doctora. Adriana Silvana. Presente, Doc. Camilo Ignacio. Presente, doctora. Darío Sebastián. Presente, Doc. Chasca. Presente, doctora. Yesenia. Presente, doctora. Raiza. Presente, Doc. Carolina. Presente, doctora. Camila. Presente, Doc. Presente, Doc. Aleida.
Presente, doctora. Alenka, Presente, doctora. Sofía, Cristian, Presente, doctora. Anthony, Presente, doctora. Mirta, Presente, doctora. Andrea, Presente, doctora. Priscila, Presente, doctora. Mohammad, Presente, doctora. Luciana, Presente, doc. Valeria, Presente, doctora. Eli, Presente, doctora. Stephanie, Presente, doc. William, Presente, doc. Thais, Presente, doc. Bien, estoy en Fisiopato y voy a seguir con sus prácticas. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doc. Hasta luego. Hasta luego, doc. Hasta luego. Hasta luego, doc. Doctora, ¿será que me puede poner presente? Es que no se activó mi micrófono. ¿Quién eres? Ampuero. Le escribí por el chat. Sí, ahorita estaba viendo. Ok, ya está. Gracias, doc. Hasta luego. Chao, chao.